pues es un gusto tenerlos aquí en esta sesión especial que estamos haciendo en el mes de la donación, y pues que me acompaña el doctor Rodrigo López Falconi, que fue expresidente de la Sociedad Mexicana de Trasplantes y actualmente coordina pues el estado más exitoso en trasplantes de México, el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba y la doctora María Paula Gómez. Rodrigo, ¿quieres presentarlos tú? Claro que sí, muchas gracias, Mara, por la sesión. Agradezco a María Paula, que nos acompaña desde España, la disponibilidad, y obviamente también al doctor Héctor Jaime, el que nos pueda acompañar el día de hoy. Y si me permites presentar al doctor Héctor Jaime, su currículum. El doctor Héctor Jaime Ramírez Barba es un médico cirujano leonés, egresado de la Universidad de Guanajuato, especialista certificado en cirugía general, 3 veces doctor, ya que tiene también doctorado en ciencias de la salud y doctorado en administración pública, y pues se ha desempeñado muy exitosamente en la política. Su frase es que la salud es tan importante como para dejarla en manos de los políticos, y actualmente pues es miembro de la Comisión de Salud de esta legislatura, y pues nos honra mucho con la presencia en esta sesión especial. Héctor, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Mara, por la invitación. Aquí estamos. Y podemos presentar a la doctora María Paula. Con todo gusto. La doctora María Paula es directora médica para Europa en Eurofins Transplant Diagnostic. Es consultor en donación de órganos y trasplantes para la OPS y es profesor de TPM en la Universidad de Barcelona. Es realmente un gusto tenerla aquí. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí también es un enorme placer poder estar esta tarde con vosotros y compartir nuestra experiencia. Muy bien, pues en los próximos, digamos, 35 minutos, el objetivo es hacer una revisión con relación al impacto en la sensibilidad de la población hacia la donación y en los programas de donación, las diferencias entre los sistemas de donación opt-in y opt-out, es decir, consentimiento presunto, que es opt-out, y opt-in, que es consentimiento tácito. Como os mencionaba, un poco lo que haré es primero os enseñaré qué dice la literatura médica al respecto, los estudios que se han realizado, y luego analizaremos los ejemplos de países en los cuales se ha implementado este consentimiento presunto comparado con otros países con consentimiento tácito. Y trataremos de llegar a una conclusión al final. Todos sabemos que existe una gran diversidad en las tasas de donación de órganos en el mundo. Yo creo que es bien conocido por todos las cifras del Global Observatory de la Organización Mundial de la Salud, donde cada año pues, nos informa cómo hay países como España que alcanzan tasas de 40 donantes por millón de población antes del COVID, y al contrario, tenemos otros países en los cuales pues difícilmente alcanzan a llegar a 4 o 5 donantes por millón de población. También sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a la cual busca que los países maximicen su potencial de donación y logren la autosuficiencia en donación de órganos y trasplantes. Y también es bien sabido que desde hace décadas existe ese dilema o esa controversia para saber qué es mejor, el consentimiento presunto versus el consentimiento tácito o explícito. Y bueno, un poco se trata esta tarde de ver ese dilema y tratar de llegar a alguna conclusión. Esta gráfica, que es del 2011, pero es muy válida porque de alguna manera es del Consejo de Europa, y lo que trataron de hacer en esta gráfica es de identificar aquellos países que tenían el consentimiento presunto versus el consentimiento tácito, pues no nos permite llegar a ninguna conclusión. Yo no podría decir aquí
que los países con consentimiento presunto tienen más actividad de donación, ¿no? Porque también tengo países con consentimiento tácito que tienen muy buenas tasas de donación. Y esto es 2011. Si vemos la actividad del 2020, vemos que Estados Unidos, que es uno de los grandes países que tienen consentimiento tácito, pues casi que está a la cabeza de la lista del top mundial en donación de órganos y trasplantes. Entonces, difícilmente podríamos relacionar aquí una mejora en las tasas de donación simplemente por el consentimiento presunto. Luego, estas dos mapas que son del Global Observatorio de la Organización Mundial de la Salud, pues un poco lo que trataron también de equiparar es, por un lado, en la parte azul tenemos la tasa de donantes por millón de población, donde podemos ver aquellos que están en azul más oscuro son los que tienen unas tasas de donación más altas, y pues tenemos de nuevo Estados Unidos, tenemos España, tenemos otros países en Europa, Francia, tenemos aquí Australia, y luego pues en la medida en que el azul se va volviendo más claro, pues encontramos, ¿no?, Brasil, Colombia, Argentina, México, pues países con tasas de donación menores. Y a la derecha vemos este mismo mapa, pero entonces el tipo de consentimiento a la donación. En verde podemos ver aquellos que están con consentimiento tácito, de nuevo Estados Unidos, bueno, Canadá, Australia, que veíamos que tienen muy buenas tasas de donación, y por el otro lado, pues tenemos países con consentimiento presunto, que ya lo sabemos, España con buenas tasas de donación, pero por ejemplo puedo hablar de Colombia, porque soy originaria de Colombia, que tiene consentimiento presunto y las tasas de donación no son buenas. Es decir, de nuevo, no podemos decir que solamente por el tipo de legislación va a impactar en algo las tasas de donación. Antes de continuar, creo que es importante entender o alinearnos con las definiciones, ¿no? Cuando hablamos de consentimiento presunto o el opt-out, que lo escuchamos todos, se refiere a la política de donación que supone que todas las personas que residen en un país o en un estado son donantes de órganos al fallecer, a menos que específicamente definan lo contrario, ¿no? Opten por no hacerlo. Es decir, en este caso hay registros, ya lo vamos a ver más adelante, en el cual pues la persona en vida debe tomar esa decisión de no ser donante. Aquí hay que mencionar algo que se ha llamado como el soft opt-out o el consentimiento presunto suave, si lo traducimos literalmente, y pues que hace referencia, ya lo vamos a ver, a algunos países que, aunque su legislación habla de consentimiento presunto, sí es verdad que deja la opción dentro de la misma norma a que se debe hablar con los familiares o que se les debe informar a los familiares, y de alguna manera los familiares tienen todavía algún tipo de voz y voto para esa decisión. Ya lo vamos a ver. Por el otro lado, tenemos el consentimiento tácito o el opt-in, que se refiere a una política de donación que requiere que las personas expresen de manera manifiesta sus preferencias por ser donante de órganos al fallecer. Es decir, en este caso, también tenemos la persona que en vida puede decidir si quiere ser donante, y entonces estos registros son para decidir ser donante, o hay una tarjeta de donante, o tenemos la licencia de conducir, o en estos casos también pues los familiares, y entonces la ley establece un ranking de acuerdo al parentesco del familiar que podría llegar a consentir la donación. Es importante mencionar que ambos sistemas, tanto el consentimiento presunto como el consentimiento tácito, se basan en la autodeterminación del individuo. O sea, los dos le dan la autonomía a la persona para decidir si quiere ser donante o no. Lo único es que el consentimiento presunto pues es algo que la persona sí o sí tiene que hacerlo en vida antes de fallecer, o dejarlo expresado en vida antes de fallecer. Vamos a ver que antes de entrar a los ejemplos y ver qué pasa en los países actualmente, veamos qué dice la literatura, ¿no? Qué hay en los artículos científicos, los que han investigado los diferentes modelos. Entonces, contaros que hay dos tipos de estudio acerca del modelo de consentimiento presunto y consentimiento tácito. Algunos que comparan las tasas de donación entre estos dos sistemas, y otros estudios que comparan las tasas de donación antes y después del cambio del sistema, que pareciera lo mismo, pero no lo es. El primero de todos es esta revisión sistemática que se hizo, en la cual se identificaron 2.400 estudios
que hablaban sobre esta temática y finalmente se incluyeron 6 por la calidad de los mismos. Importante mencionar que lo que encontraron en estos estudios, en 4 de ellos, encontraron que el consentimiento presunto aumentaba las tasas de donación. Ellos compararon entre 3 y 25 países que tenían consentimiento presunto y 9 a 23 países que tenían consentimiento tácito. Vemos que hay una gran diferencia entre el número de países de consentimiento presunto versus los del consentimiento tácito. Pero bueno, lo que ellos encontraron aquí, o a la conclusión a la que llegan, es que aumenta las tasas de donación en un 21 o un 76%. Pero también en un rango de años bastante amplio, porque hablan de 5 a 14 años. Aquí lo que uno se preguntaría es, muchas otras cosas tuvieron que pasar en estos 14 años para que las tasas de donación finalmente hubieran aumentado. Igualmente, en esta revisión sistemática, analizaban las tasas de trasplante, ya no las de donación, y encontraron también una relación con el consentimiento presunto, el cual aumentaba las tasas de trasplantes, también lo mencionaban, de un 38 a un 83%, y aquí el rango de años era de 11 a 13 años también, para que se viera el impacto de esta nueva norma, ¿no? Y bueno, nos mencionan los países que compararon entre el consentimiento presunto, alrededor de 25 países y 28 países para el consentimiento tácito. ¿Qué más? Esta otra revisión o este otro artículo publicado en el Acta Neuroquirúrgica del 2018, aquí lo que trató de analizar fue la tasa de conversión. Recordemos que la tasa de conversión es aquella relacionada a todos aquellos pasos que se deben dar para que una vez identificado un donante, finalmente se convierta en un donante real. Es decir, esto va un poco más en detalle de lo que es el proceso de donación de órganos, pero estamos hablando del diagnóstico de muerte cerebral, no estamos hablando solamente de la entrevista a la familia, estamos hablando del diagnóstico de muerte, del mantenimiento, de la selección y evaluación del donante. O sea, hay otras actividades de por medio y curiosamente lo que ellos encontraron era que esta tasa de conversión aumentó del 52 al 74%, ¿no? En estos países en los cuales, comparando los países que tenían el consentimiento presunto. Se podría uno preguntar, o sea, de qué manera, y vamos a ver si lo puedo responder al final, ¿no? De qué manera un consentimiento presunto va a afectar cómo se realiza la evaluación del donante o el mantenimiento del donante. Y finalmente traigo este también, que es el más reciente, este es del 2020 porque Gales y sabemos que el Reino Unido y Escocia son países que actualmente son los más recientes, Holanda también, son los que cambiaron su sistema de consentimiento a la donación, de consentimiento tácito a consentimiento presunto. Ellos lo hicieron, Gales específicamente hizo este cambio en diciembre del 2015. Y lo que pasaba, o lo que pasa en el Reino Unido en general, es que el 90% de la población, cuando se hacen encuestas, apoyan la donación y el trasplante. Pero la tasa de consentimiento de autorización de la familia está alrededor del 68%. O sea, hay un desbalance. Y esto ya lo vemos en otros estudios, inclusive yo lo voy a mencionar también, de países en los cuales, a pesar de que la sociedad es muy positiva a la donación de órganos, luego eso no se traduce en tasas altas de consentimiento a la donación. Vamos a ver el por qué. Pero bueno, volviendo a Gales, ellos hicieron su cambio de la legislación en diciembre del 2015 y les traigo aquí la tabla del artículo donde precisamente está demostrando 2015, 2016, 17 y 18, esto es Inglaterra, pero aquí está Gales, qué pasó con la donación, tanto en número absoluto como en donantes por millón de habitantes. Y vemos que de un año a otro prácticamente no hubo cambio. Un donante más de 18 donantes por millón de población a 18.3. Luego ya en el 2017, 2018, sí es verdad que se pudo empezar a observar un aumento en las tasas de donación. Y traigo este que es más reciente, este es el informe de la actividad del National Health Service en UK, en donde específicamente hablan de Gales, y aquí he señalado con esta flechita el número total de donantes, ¿no? Veamos que, perdón, me devuelvo, nos habíamos quedado en el 2018 en 90 aproximadamente, aquí hablan de 87, ya en el 2019 75,
Y bueno, estos números ya del 20 y el 21 ya sabemos todos que llegó la pandemia y todos los países se vieron afectados, o sea, no podemos comparar. Y este es simplemente el primer trimestre del 2022, o sea que tampoco podemos comparar. Pero bueno, en el 2019, que todavía no teníamos todo este tema de la epidemia, de la pandemia, pues las tasas de donación no venían creciendo, al contrario se estaban disminuyendo. Mencionaros que en Inglaterra se instauró el consentimiento presunto en mayo del 2020 y en Escocia en marzo del 2021. Holanda también hizo el cambio a la legislación. Lo que pasa es que todos estos cambios ahora mismo no se han podido evaluar el impacto que han tenido en la donación de órganos porque pues ha pillado en la mitad de la pandemia del COVID. Lo que sí os puedo contar es que la estrategia del Sistema Nacional de Salud para trasplante y sangre, pero en el tema de donación de órganos, tiene 3 pilares. Uno es el que comentábamos, es la reforma legislativa que podría restablecer las expectativas sociales, esta reforma legislativa de pasar al consentimiento presunto, pero también habla de garantizar un enfoque planificado y colaborativo en la forma en que se entrevistan las familias. O sea, aunque han hecho el cambio al consentimiento presunto y el que se lea la norma clarísimamente lo establece que existe la posibilidad y se debe de todas maneras a hablar con las familias para informar sobre lo que puede llegar a pasar con ese posible donante. Y el otro pilar habla sobre campañas promocionales a la donación, pero para buscar mejorar el apoyo del público a la donación. Es decir, aquí ya introducimos un par de estrategias adicionales que acompañan ese cambio en la norma, ¿no? Que pueden empezar a explicar si los efectos que empezamos a ver 2 años después de cambiada la norma serán más por todas estas acciones adicionales de entrevista, de mejorar la técnica de entrevista a la familia y de mejorar la sensibilización al público a la donación, o, en lugar de solamente el cambio a la donación, de la política a la donación. Como conclusión de todos estos estudios, porque hay que mencionarlo, ellos mencionan que parece ser que hay un aumento en las tasas de donación, tanto en los países que aplican el sistema de consentimiento presunto versus el consentimiento tácito y después del cambio del sistema a consentimiento presunto, aunque sí es verdad que no sucede inmediatamente, sino requiere unos años para observar este cambio. Pero entonces aquí la pregunta ¿es el cambio de la ley la variable independiente que justifica el aumento de la tasa de donación? O sea, esto se debe solamente porque se cambió la legislación y vamos a tratar de responderlo. Hay otros artículos que, por el contrario, argumentan, por ejemplo, este del 2021, argumenta que hay poca diferencia entre los sistemas de donación de consentimiento presunto y consentimiento tácito y que aumentar con éxito el número de donantes implica un enfoque multifacético. Luego, este otro artículo del Clinical Investigation dice que no hay una diferencia significativa en el número de donantes de órganos entre los países que tienen, en general, entre los países que tienen el opt-out versus el opt-in, y habla de tasas de 20 donantes por millón de población versus 15.4 por millón de población. Que la única diferencia significativa es con relación a las tasas de donantes vivos por millón de habitantes, que sí es verdad que los países que tienen el consentimiento tácito tienen unas tasas de donante vivo mayores de 15.7 por millón de población, pero no se puede llegar este estudio dice que no puede llegar a una conclusión del por qué pasa eso en estos países. Por lo demás, dice que con relación a las tasas de donante fallecido, pues no hay ninguna diferencia. ¿Qué ha pasado en España? ¿No? España, el país líder en donación de órganos. Es bien sabido que el consentimiento presunto en España está desde la ley 30 del 79. Posteriormente se reglamentó adicionalmente con el Real Decreto de 1723 del 2012 y os lo he puesto aquí para identificar un poco lo que dice este Real Decreto, ¿no? Básicamente dice, la persona fallecida de la que se pretende obtener órganos, bueno, podrán ser donantes de órganos las personas fallecidas de las que se pretende obtener órganos no hayan dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte
se realice la obtención de órganos. En el caso de los menores de edad o personas incapacitadas, aquella persona que sea su representante legal o la persona que lo represente, pues será el que tiene la potestad de consentir la donación. Y luego, en este mismo Real Decreto, establece que la Coordinación Hospitalaria de Trasplantes debe investigar si el donante hizo patente su voluntad a alguno de sus familiares. O sea, de nuevo, está presentando la posibilidad o la necesidad de hablar con las familias. También es verdad que lo establece investigar en los medios previstos en la legislación vigente. Vamos a ver que en España está el registro de últimas voluntades, que no es obligatorio, es voluntario y no todos los españoles tienen este registro. En España actualmente no existe un registro para decir que no se es donante, ¿no? Al contrario, tanto la Organización Nacional de Trasplante como las diferentes oficinas autonómicas de trasplante cuentan con carnet de donante, es decir, es posible hacerse un carnet de donante que es más un acto simbólico. Al final, en el momento del fallecimiento de la persona, siempre se entrevista a la familia y es la familia la que tiene la decisión. Se entrevista a la familia no para pedir autorización, se entrevista a la familia para saber la voluntad de la persona fallecida, pero indiscutiblemente si la familia se opone, no se va a realizar la donación. Pero bueno, me quería traer literalmente lo que decía el Real Decreto para nuevamente remarcar que aunque España tiene el consentimiento presunto, la entrevista a la familia siempre se da. Y bueno, remarcar esto, ¿no? La familia siempre es entrevistada y tiene la decisión final, y luego a más tenemos un registro de voluntades anticipadas, no tenemos un registro para decidir no ser donante de órganos. Y luego esta otra imagen que me gusta bastante porque aunque va hasta el 2016, pero lo que trata de presentar es en las barras está la actividad de donación a través de los años, desde 1989. En la línea lo que representa es la tasa de donación por millón de población. Aquí he puesto 46.9, la última tasa registrada. Y luego lo que podemos ver es las diferentes estrategias que han venido surgiendo en España a través de los años. En azul, no lo mencioné, en azul están los donantes en muerte cerebral, y en verde y en rojo es este nuevo tipo de donantes, que ya no es tan nuevo, el donante en parada circulatoria. Y miren ustedes, habíamos dicho que la ley de consentimiento presunto es de 1979, pero no es hasta 1989, 10 años después, que se crea la Organización Nacional de Trasplantes. Y entonces aquí es donde se empieza a establecer una red de coordinadores de trasplantes, se empieza a profesionalizar los médicos y enfermeras que se dedican a la donación de órganos con fines de trasplante. Y aquí es cuando empezamos a ver un cambio en las tasas de donación en España. Luego, más o menos para esta época, alrededor de 1999 al 2000, empieza algo que se llama el programa de calidad en donación de órganos. Es decir, se definieron una serie de indicadores de calidad, se empezaron a auditar los hospitales actualmente se sigue haciendo, los coordinadores de trasplante auditan e identifican su potencial de donación, y más importante aún, identifican dónde están las pérdidas de esa potencialidad, ¿no? O dónde están las oportunidades de mejora. Y luego hay auditorías externas, es decir, organizadas a través de la Oficina Nacional de Trasplantes, coordinadores de trasplantes de un hospital visitan otro hospital y realizan una auditoría sobre la actividad de donación de todo el año para nuevamente identificar oportunidades de mejora. Posteriormente, bueno, vemos como una meseta aquí en el número de donantes por millón de población en España, y luego volvemos a ver aquí cómo hay un repunte nuevamente en la actividad de donación. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues cuando se empiezan a hacer todos estos consensos y trabajos para introducir el nuevo donante en parada circulatoria. Esta es la continuación de esta gráfica, en la cual pues simplemente vemos más claro, ¿no? Me devuelvo aquí en el 2016, pues cómo empieza a subir nuevamente la actividad de donación gracias
a que si vemos esta gráfica, la barra verde, todos aquellos donantes, en un nuevo tipo de donante es introducido en el sistema, ¿no? ¿Por qué nos trae como conclusión esto? Que el desarrollo del modelo español de donación y trasplantes se ha debido más a las diferentes estrategias que se han venido implementando a través de los años y no por aquello que es solamente el consentimiento presunto de donación. Esta gráfica habla sobre las negativas a la donación, que vemos aquí que actualmente están en 17%, pero bueno, si vemos por las diferentes comunidades autonómicas, vemos que hay comunidades que tienen 9, un 5% de negativas a la donación. Importante mencionar, hay un estudio, no lo he puesto aquí, es un poco antiguo ya, pero que hizo una comparativa de qué pasaba con estas tasas de consentimiento a la donación a través de los años. Y lo que encontraron era que la predisposición de la sociedad en España no había cambiado, es decir, que a través de los tiempos, cuando hacían las encuestas a la sociedad, al público en general, la intención de donación era la misma, alrededor de un 60%, cuando la tasa de consentimiento a la donación sí que había aumentado. Y haciendo el análisis, lo que veían era que lo único que había cambiado en todos estos años, de nuevo, era la profesionalización de los clínicos, de los médicos y de las enfermeras para hablar con las familias, para poder abordarlas y proponerles la donación de órganos. Dejemos España y volvamos un poco al resto del mundo, ¿no? Una pregunta que nos podríamos hacer es si la metodología de implantación o de implementación de esa ley de consentimiento presunto puede afectar el impacto de los resultados. O sea, depende cómo implemente yo la norma. Tenemos casos, no vamos a decir desastrosos, pero sabemos casos en los cuales se implementó una ley de consentimiento presunto y tuvo efectos negativos en las tasas de donación, tanto así que tuvieron que revertir esa política. Entonces, ¿cuáles son las metodologías de implantación? ¿No? Pues eso depende del tipo de registro implementado, vamos a ver qué registros hay, y del rol de la familia para autorizar la donación. Y esto creo que ya os lo había mencionado, especialmente cuando hablábamos de España. Con relación al rol de la familia para autorizar la donación, aquí a la izquierda hay una tabla en la cual hay 25 países de la Unión Europea, donde hablan de la política de donación y todos aquellos que es soft, es decir, permiten que la familia tenga todavía alguna implicación en este proceso. Y básicamente establecen que la familia siempre debe ser entrevistada, uno, para conocer acerca del deseo de la persona fallecida y saber si ha expresado ese deseo en algún lugar, ¿no? Esa voluntad de donar o no. También sabemos que hay otros países en los cuales el consentimiento presunto lo aplican tal cual a la norma, y es decir, que no hay una información a la familia o la familia no tiene decisión con relación a esto. Y luego, con relación al tipo de registro implementado, pues sabemos que hay registros de no a la donación y registros de sí a la donación. Y este artículo analizaba los diferentes países y el tipo de registro que tenían, ¿no? Y curiosamente encontraron que tenemos países que tienen consentimiento presunto y tienen registro de no a la donación, que sería un poco lo que se esperaría, pero también hay países de consentimiento presunto que tienen los dos tipos de registro y países que tienen consentimiento presunto y que tienen un registro para consentir la donación, o sea, para decir que se quiere ser donante. Este artículo comenta que esta sola variable de tener un registro combinado, la variable de contar con los dos tipos de registro y que las personas puedan decir en qué registro me apunto, se asoció con un 15.6% de tasas de donación más bajas. O sea, como que al parecer como si hubiera algún tipo de confusión en la sociedad al contar con estos dos registros. Pero no me malinterpreten, esto es como variable independiente. Ahora, este mismo artículo también
lo que hizo fue comparar dos tipos de países y encontró países tipo A en los cuales tenían el consentimiento presunto, tenían un registro combinado y había consentimiento de la familia, es decir, el consentimiento presunto era soft. Y lo comparó versus países tipo B que tenían una legislación de consentimiento tácito, tenían un registro único, en este caso era para decir que se quería ser donante, y no hablaban con las familias. Si este paciente, si esta persona que fallecía ya estaba dentro del registro, pues simplemente procedían a la donación sin ningún tipo, bueno, informaban, pero no pedían nuevo consentimiento a la familia. Y curiosamente lo que encontraron aquí es que los países tipo A pues tenían un 48% de tasas de donación más elevadas. De todas maneras, la muestra de estos países es muy pequeña y los resultados se tienen que tomar con cuidado. Para poder decir, ¿podría la metodología de implantación de la ley de consentimiento presunto afectar el impacto de los resultados? Bueno, parece ser que sí contribuye en el impacto que pueda tener. Y entonces aquí volvemos a lo que comentábamos anteriormente. No es la legislación, es todo lo que hay alrededor de la legislación o todas las otras estrategias que se implementan alrededor de la legislación, los que pueden llegar a traer un resultado o un impacto en las tasas de donación. Luego, a la pregunta de si podría el consentimiento presunto aumentar la disposición de la sociedad a donar, ¿puede la legislación afectar las actitudes de la donación de órganos? Aquí tengo que comentaros de este estudio, el Eurobarómetro, en el cual simplemente lo que se hizo fue entrevistas a la sociedad, a la ciudadanía en 15 países de la Unión Europea. ¿Y qué encontraron? Primero, que en general, el 60% de los encuestados en global estaban dispuestos a ser donantes de órganos. Cuando se les preguntaba por donar los órganos de un familiar, esto bajaba y era solamente el 48%. Y curiosamente, solamente el 31% sabían el tipo de legislación que había en su país. O sea, parece ser que no estaban, conocer el tipo de legislación no es algo que interese a la sociedad. Pero luego compararon países con consentimiento presunto, países en los que se aplica el consentimiento presunto. La diferencia de estos dos es, acordaros, el consentimiento presunto en este caso es cuando hay posibilidad de hablar con las familias, y aquí en el que se aplica el consentimiento presunto es que simplemente se aplica tal cual como dice la norma. Y países con consentimiento informado. Y compararon la intención de donar los órganos. Bueno, lo que encontraron fue que en los países con consentimiento presunto, el 64% donaría sus órganos y el 51% donaría los órganos de un familiar, y en los países con consentimiento informado, esto bajó de 57 a 57 para donar sus órganos y el 44% para donar los órganos de un familiar. ¿Qué podemos decir? Que puede que el tener un consentimiento presunto, pero no es conclusivo, ayude a que la sociedad tome una decisión en torno a la donación de órganos. Y luego, este estudio, que aunque ya es del 2005, es muy interesante, lo que sí es verdad es que cuando un país cambia a consentimiento presunto, todo lo que genera alrededor de este cambio legislativo es una señal de compromiso de un país con la donación. Y aquí podríamos ver un poco el ejemplo de Gales y del Reino Unido. Lo que ha pasado es que para poder implementar el consentimiento presunto, pues llevan años de debate, han implementado unas campañas masivas en torno a sensibilizar a la donación de órganos. Por supuesto, han establecido un registro para poder identificar a aquellas personas que quieran optar a no ser donantes. Han dedicado presupuesto para formar a los profesionales de la salud, han destinado recursos también para tener profesionales dentro de los hospitales, médicos de intensivo dedicados a la donación de órganos y enfermeras también de las unidades de donación. Entonces,
Tal vez el efecto de un cambio de legislación es por todo aquello que tiene que realizar ese país que quiere realizar el cambio y que impacta finalmente en las tasas de donación. Y luego hay otra pregunta, que cuando hablamos de este tema también sale frecuentemente, y es si los médicos de los países con legislación de consentimiento presunto tienen más confianza en la detección, notificación, diagnóstico, mantenimiento, comparado con aquellos países donde el consentimiento es tácito y explícito. Esto no está claro, de todas maneras yo traigo este estudio que se hizo en 11 países durante 2 años, habla de una encuesta de actitud en los profesionales de cuidado intensivo y simplemente lo que se vio es que cuando los niveles de conocimiento y de sensibilización hacia la donación son altos en los profesionales de la salud, las tasas de donación son mayores. Les pido disculpas que estoy bueno, ya estamos terminando, un resfriado. Simplemente para regresar a esto, lo que os decía, en aquellos países en los cuales los profesionales de la salud se sentían más acompañados y estaban mejor formados, las tasas de donación eran mayores. Como conclusión, no hay una causalidad, no podemos decir que la presunción legal de donación aumenta las tasas de donación. Puede haber una asociación, pero veamos que depende de muchos otros factores. Contar con una política de consentimiento presunto, registros de donación y una técnica en el consentimiento familiar, todas las 3 estrategias juntas pueden impactar positivamente en las tasas de donación. Y por último, el proceso de donación es un proceso multifactorial que depende de muchos elementos. La estructura del sistema, los profesionales de la salud formados y dedicados a la donación de órganos, mayor acceso a la información por parte de la población general, la capacidad de trasplante de un país o acceso de la población al trasplante, entre muchos otros. Creo que eso es todo y afortunadamente la voz me alcanzó. Yo dejo aquí y podemos abrir paso al debate. Muchas gracias. Espero haber aclarado cosas y no confundido más, porque a veces, aunque parece un tema fácil, pero bueno. Me parece que fue una exposición muy clara. Muy clara con lo que se dispone, ¿no? Como que pareciera que únicamente el cambio de ley no es suficiente, pues, para incrementar las tasas de donación, ¿no? Y en Latinoamérica, la mayoría de los ejemplos que pusiste, pues, son de países europeos, pues tenemos el ejemplo de Brasil, en donde pues la tuvieron que echar para atrás porque más bien generó desconfianza, ¿no? En la población, ¿no? Así es. O sea, un poco la conclusión final es, no es la presunción legal de donación, no es el consentimiento presunto la respuesta a aumentar las tasas de donación. Al contrario, se requiere de muchas otras estrategias relacionadas con la estructura del sistema, con la formación, para aumentar la donación. Claro, pero sí también pone el tema en la mesa, ¿no? La discusión pone el tema en la mesa y seguramente genera, ¿no? Otras políticas, ¿no? Pudiera generar otras políticas, pero digamos que en México tenemos el ejemplo precisamente de Guanajuato, que han aumentado la tasa de donación sin un cambio en la ley. Y eso es mejorando toda la estructura y la organización, que yo creo que Rodrigo nos puede comentar algo al respecto, ¿no? Muchas gracias por esa deferencia, Mara. Sí, bueno, justamente uno de los impulsores del programa de donación en Guanajuato ha sido el doctor Héctor Jaime. Él ha sido 2 veces secretario de Salud y bajo su gestión pues fue donde se desarrolló el Centro Estatal de Trasplantes, que justamente bajo algunas de las políticas que comentaba la doctora María Paula, un sistema de información a la población, tener médicos capacitados. Hemos logrado en un país que tiene un sistema como lo tenemos actualmente, tener tasas de negativa familiar del 28%. Como bien comentas,
la población realmente no sabe qué sistema tenemos, no sabe lo del opt-in, no sabe lo del opt-out. Ellos pues están viviendo un momento difícil y va a ser en la manera en la cual nuestros médicos coordinadores de donación y todo el sistema de salud en su conjunto los traten de manera amigable y se les explique lo que va a pasar, es como acceden a donar. Entonces, ese es el éxito que creo que hemos, o lo que se ha hecho bien en Guanajuato, que es apostar a un trato digno en la Secretaría de Salud, previo al diagnóstico de muerte, y posterior a esto, pues tener a los coordinadores de donación capacitados y muy sensibilizados en cuanto a cómo abordar a las familias. En México, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, la familia es el pilar y podemos ver en nuestros hospitales públicos que está hospitalizada una persona y afuera hay 20 integrantes de la familia esperando noticias y durmiendo ahí afuera todos los días, ¿no? Entonces eso nos marca la importancia que tiene la familia. Entonces, toda esta plática y todo este tema sale, se vuelve a poner a la mesa por el cambio, la propuesta que hay justamente de hacer este cambio de palabra, de consentimiento tácito a presunto en nuestro país. Y justamente por esa razón invitamos al doctor Héctor para que nos comente cuál es la visión, sobre todo, no que nos preocupe, como bien comentaba la doctora María Paula, no hace mucha diferencia. Lo que sí hace diferencia es la implementación, no tanto el cambio, sino el mensaje a la población, que no quisiéramos que en un país que tenemos unas tasas de donación que rondan los 4 donadores o rondaban los 5 donadores por millón de habitantes en nuestro mejor momento y que ahorita andan alrededor de 1 o 2%, perdón, 1 o 2 donadores por millón de habitantes, pues este cambio vaya a interpretarse de manera pues no apropiada y en lugar de ayudarnos, como lo ha hecho en otros países, pues nos vaya a generar un conflicto. No sé si gusten que yo intervenga o espero. Mara está conduciendo la sesión, yo estoy atento. Ustedes me... Adelante, doctor Ramírez Barba, nos interesa. María Paula, pues muchas gracias por tan excelente propuesta de revisión que hiciste. Sin embargo, yo tengo, me parece, algunas diferencias de la interpretación de esos propios artículos. Cuando uno percibe en una tele de tórax, soy médico, y ve uno el mediastino hacia el lado izquierdo, puede verse por 2 razones. La primera, porque algo le está empujando, como es el caso de un neumotórax. Y la segunda es como que alguien lo esté jalando, como puede ser el caso de un cáncer. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve simplemente la visión de mi destino y se clava en esa área, como el pensar, contestar que solamente un cambio de la ley puede ser una variable independiente, pues sí es una variable independiente clara. Por ejemplo, de nada sirve tener todo, la familia, el donador, el receptor, si no hay recursos. Y hay una ley que prevé que haya los recursos para ese tema. En México, como en muchos otros países, la ley es programática. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si no está el requerimiento en la ley, pues tampoco va a haber dinero para efectuarlo. Y es un tema que tenemos de problema. Digo, cuando uno habla en otros estados de la República, que no es Guanajuato, como ya señaló Mara, pues a lo mejor está toda la voluntad, pero si no hay los recursos, pues no se va a poder dar. Y en ocasiones el que esté en la ley hace que la gente pueda empujar un poco. Yo quisiera en ese punto, si me lo permiten, Mara, hacer una reflexión clara de cuál podría ser entonces el mecanismo para que en México cambiara. Y entonces decimos, no, en esta ley no. Bueno, entonces pongámosla en la ley de niñas, niños y adolescentes, porque la tasa de trasplantes en niños es inferior que en adultos. No, en esa ley mejor no, mejor en la ley de niños indígenas, porque también esos niños son los más, entre más pobres, menos favorecidos por este tipo de mecánicas y de injusticias. Entonces, si me lo permiten, hay 7, independientemente de lo que esté pasando en la ley, no podemos suponer que el hecho de que se publique se vaya a dar. O sea, ¿cuál es la visión que tuviéramos que poner como país? ¿Cuál es la política pública que se implementó para poderlo hacer? Y por último, ¿qué también se implementó o no la política pública? Porque también el tener alguien que vaya y platique con la familia, si no está bien formado, si no está bien preparado, si no es un recurso de full time, pues tampoco va a funcionar.
Y entonces empezamos a buscar en cada palabra, porque yo ahí discrepo un poco de lo que mencionaba Rodrigo, si solamente es un cambio de palabra. No creo que sea un cambio de palabra. Es un cambio de fondo en lo que está pretendiendo cambiar en esta ley. Y yo sí creo que en los próximos días va a pasar. ¿Cuáles serían las 9 etapas que tuviéramos que hacer para cambiar de presunto a no presunto o regresarlo para atrás? Un estudio serio mexicano que nos digan por qué no ha evolucionado la tasa de donación. No existe. Un solo estudio estado por estado en el cual podamos identificar el líder, el proyecto y el equipo y que sea sistemático, que no dependa de la voluntad solamente de una persona, porque va a funcionar mientras está la persona y si se va la persona ya no funciona. Entonces, yo sí creo que el concepto de ley no es solamente la palabra como tal y el aspecto unidireccional. El primer tema para cambiar una ley es cuál es el problema. Que lo tenga, ahorita voy a hablar de las características del problema. Digo, ahí le abono un poco mucho a la plática a María Paula. Digo, no quise descalificar su trabajo, nomás discrepo un poco de la visión, porque si vemos, o sea, el problema que tenemos que solucionar ni siquiera fue tocado. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales motivaron en cierta cultura, en cierto tiempo? Porque, pues, yo me acababa de titular de médico, llevaba apenas un año de médico cuando se cambió en España el tema, entonces lo he vivido a lo largo de todo este tiempo. El segundo, ¿cuáles son las alternativas para solucionar el problema? El tercero es la legalidad. El cuarto es qué tan simple es la ley para que camine. El quinto es el impacto. El sexto es qué tan factible sea. El 7 es el presupuesto. El 8 es el monitoreo. Y el 9 es la evaluación. Si ahorita dijéramos, a ver, ¿cuál es el problema que tenemos con la insuficiencia renal en México? La iniciativa describe su naturaleza y su magnitud, identifica sus posibles causas, porque si no vamos a llegar ahorita a algunos discursos simplistas de la 4T, el cual no, a ver, espérese. Es que no se cuidó porque tomaba refrescos y entonces no hacía caso a los letreritos azules. No es que era persona con diabetes y entonces tenemos que apostarle más a la promoción y prevención de la salud. Muy bien, ¿y qué hacemos con todos los que tenemos? El tercero es si determina la relación entre las metas con los medios. Define qué grupos serán los afectados. Define lo básico, como bien lo señalaba María y me parece que fue muy clara, es cuál es la dinámica social de lo básico de este cambio de la ley. Y por último, está consultando a todas las partes interesadas para ver si va a haber o no una influencia real. Y bueno, en trasplantes, yo les recuerdo que en México se hizo el primer trasplante estando prohibido. ¿Sí? No había trasplante, no había cambio de la ley. María Paula, y en México se hizo el primer trasplante renal. 5 años después apareció la ley, porque entonces la ubicación del problema, que es poner la persona en el centro de la actividad del gobierno, debiera ser el principal impulso. Y luego ya veríamos los demás detalles, pero si el problema está bien definido, y creo que lo tenemos bien definido, Mara, y que aquí podríamos hacer más temas, ¿cuáles son las alternativas? ¿Por qué tendría que intervenir el Estado mexicano para que alguien done sus órganos? Ya señalaba Rodrigo, en los primeros trasplantes que hicimos, el propio Poder Judicial se metía a la sala de quirófano para dar la conciencia de que sí estaba muerto. Y entonces la ley verificó pues, que el concepto de muerte cerebral no era tan fino como se ocupaba. Y luego si ocupábamos o no electroencefalograma. Y luego si electroencefalograma diferente para adultos que para niños. Y hemos ido resolviendo conforme va caminando el transcurso de ley para llegar a donde está Guanajuato. Porque si no hubiéramos hecho ese camino de cuál sería la intervención del Estado, no hubiéramos podido. Ni se hubiera podido en aquel momento. Sí, Mara. No, Guanajuato sí cambió ley, pero para trasladar a los pacientes con muerte encefálica. Y yo creo que eso también ayudó muchísimo en sus tasas de donación. Sí, pero la ley local no incide de tal manera, Mara. O sea, porque es materia de salubridad general. Entonces. Tal vez sería interesante, y gracias por toda la explicación, Jaime, yo creo que es muy valiosa, pero sería interesante tratar de entender cuál ha sido el análisis o el estudio que se ha realizado en México para poder llegar a la conclusión de que la forma de mejorar las tasas de donación pasan por
modificar la ley de consentimiento presunto. Está puesto en la propia iniciativa y en la propia minuta, te la compartimos. Entonces, luego, todavía, fíjense, apenas estamos en la segunda etapa, en las alternativas. ¿Cuál es la evidencia que muestre cuál es la mejor opción conocida? Y ahorita vemos en la estupenda recolección que hizo María Paula, que de una y otra manera se ocupa algo más que la propia ley. ¿Y cuál es la más costo benéfica? O sea, ¿cuánto cuesta a aquellas personas que pudieron tener un órgano, no lo tenemos hoy? Porque el fracaso, cuando uno analiza, hay estados mexicanos con una población similar, digo, cuando uno pone el mapa de México, cubre a España, a Portugal y a varios países europeos, ¿eh? O sea, nuestra dimensión como país es grandísima y tenemos esa heterogeneidad entre los estados. Si tenemos identificadas las alternativas, que son dos al parecer hasta ahorita, ¿cuál ha sido nuestra falla en la política desde estar identificando, ¿no? Con censo o sin censo, los pacientes con insuficiencia renal? ¿Cuál es la legalidad del procedimiento? ¿Respeta los principios generales del derecho, lo que estamos proponiendo? ¿Respeta la Carta Magna y sus leyes? ¿Expone los motivos con procedimientos legales justos? ¿Respeta las facultades en los 3 niveles de gobierno? ¿Establece criterios de interpretación para guiar a la autoridad? ¿Recoge los criterios expresados por los tribunales federales? ¿Considera las reglas de transición? Yo creo que sí, cumple todos los criterios de legalidad. Podríamos discutir otros temas, pero los criterios de legalidad de lo que estamos proponiendo se cumple. Luego, la simplicidad. Tiene un texto claro, respeta los criterios de cada categoría legal para la redacción y el orden lógico de las disposiciones, utiliza los mismos términos la moda modificante que la modificada. Hace un rato me pareció, a ver, vamos a ver si hablamos de lo mismo, porque puede ser que donación presunta significa diferente. A ver, yo le puse en mi credencial que era donador, ya soy presunto donador, no. Entonces, ese término de presunto en cada país es diferente presunto a lo mejor en danés, que presunto en inglés y que presunto en español de Latinoamérica o que presunto en español de Iberoamérica. Y por eso debe quedar claro. Identifica claramente quién es el destinatario de la norma, difundirá con amplitud y si es accesible la norma que se estaría aprobando. El quinto tema, ¿cuál es el impacto? ¿Anticipa costos y beneficios la norma? ¿Evalúa el grado de impacto de los sectores? ¿Identifica los costos y los beneficios de al menos las dos alternativas? ¿Trae a valor presente los beneficios futuros de las personas que van a ser trasplantadas? ¿Satisface el resultado, el examen mínimo de competencia? ¿Identifica la atención a grupos vulnerables? ¿Valora si afecta o no incluso al medio ambiente? La factibilidad, ya que casi termino, entiendo, pero a veces cuando se habla desde el punto de vista técnico médico es muy diferente a analizar desde el punto de vista jurídico. La factibilidad identifica en su instrumentación y aplicación las facultades que tendrán los órganos ejecutivos involucrados en su relación y con relación a los otros poderes. Incluye claramente las disposiciones de control. Atiende todos los requisitos y recursos que se consumirán. Séptima, presupuesto. Asegura la fuente de financiamiento para la implementación de su regulación. Y aquí sí hay falla. O sea, en lo que está proponiendo sí hay falla. Porque al menos en los últimos 4 presupuestos no ha habido un recurso asignado de manera directa. Es más, ha disminuido, tanto de la coordinación nacional como en las coordinaciones estatales. Si en Guanajuato no hubiera recurso estatal por más de 5,600 millones de pesos, no se podría hacer, con todo y que tuviéramos la ley perfecta. Entonces aquí, estando en la ley, sí nos ayudaría a presionar un poco más, porque en salud, en ninguna encuesta aparece salud de primer lugar, salvo que tú seas el enfermo. Un tema claro en las encuestas sociales es que la salud no aparece como una necesidad. Y lo vemos. Digo, en un país donde han muerto tantos niños por falta de quimioterapia, no se explica cómo la población muestra tanta resiliencia de no reclamar tan claro. Y mira que los padres de niños con cáncer han tomado el aeropuerto varias veces, han hecho manifestaciones. Pero el número de trasplantes renales pagados con el Fonsavi en los últimos 3 años cayó de manera dramática, no solamente por la pandemia,
sino por prohibición estricta de no, ahorita no se haga porque hay riesgos. Oye, pero si no hay riesgos, si lo puedo hacer, ¿por qué no hacerlo? Pero entonces, perdona, te comento con relación a eso. Ahí lo que estamos es enfrente de un grave problema de acceso al servicio de salud. Es correcto. O sea, es la otra esquina. Entonces, peor aún, tratar de buscar una norma que obliga, voy a decir obliga entre comillas, a la ciudadanía a donar órganos cuando ni siquiera tienen acceso a esos órganos para trasplante. O sea, el efecto negativo puede ser mucho mayor. Los ejemplos que traía yo a colación en mi presentación, al menos estamos hablando de países que tienen un sistema de salud universal. Es decir, cualquier ciudadano va a tener derecho a ese órgano, a un trasplante, apenas esté disponible. O sea, no hay excusa. Pero me estás planteando una norma en la cual me van a obligar nuevamente entre comillas, porque asumo que lo que queréis implantar es el soft, o sea, el consentimiento presunto en el cual todavía la familia tiene algún derecho, pero bueno, o sea, me van a obligar a donar órganos cuando yo no voy a tener acceso a ese órgano, porque no lo puedo pagar, no puedo pagar el trasplante y el sistema no me lo garantiza. O sea, yo creo que el efecto rebote negativo podría ser devastador para el sistema en México, para que aquellos que actualmente, yo sé que Rodrigo decía, solo tenemos 4 donantes por millón de habitantes, bueno, pero tienen donantes, pero sí, a la hora y momento de que esta ley surja sin que haya un respaldo, no me malinterpretes, yo no estoy en contra totalmente, pero a la hora de que esta ley surja sin que haya un respaldo que garantice el acceso universal a la población al trasplante, ¿para quién quieres esos órganos? ¿A quién se le van a dar esos órganos? Sí, pero el dinero sí está. Mira, te voy a comentar. Es un fondo especial. Primero, la población asegurada tiene el dinero para hacerlo. Y sin embargo, a veces las instituciones de seguridad social no tienen el resto de cosas que se necesitan para trasplantarlos. Aún de donador vivo relacionadora. La población que no tiene seguridad social, la población abierta, la población más desfavorecida, tenía un fondo especial de 100,000 millones de pesos, hablando en dinero, sea 20,000 millones de dólares, pero que se ha ido gastando porque no se usa, y no se usa porque no se trasplantan. ¿Ves? Entonces, del año pasado... No tienen cobertura, no tienen acceso, o sea, el Seguro Popular y el INSABI solo cubría a menores de 18 y en ciertos hospitales. Y lo cierto es que no hay una cobertura universal y 54% de la población no tiene seguridad social. Entonces, por esa situación fue que la mesa directiva de la SMT, cuando se preguntó, por unanimidad, dijeron que no estaban de acuerdo con la reforma porque primero había que hacer otros cambios que garantizaran el acceso al trasplante y la cobertura del trasplante. Y ya se hizo una encuesta y hay más o menos 60% decían que pues esto no, creían que no iba a solucionar el problema si no se hacen otros cambios, nada más de ver el recurso que se le destina al Senatra comparado con lo que se destina en Europa, ¿no? O sea, no llega a 100,000 euros anuales, ¿no? Perdona que te interrumpa. Luego hay otra problemática en el sistema en México, y lo conozco porque he visitado México en diferentes ocasiones y he tenido oportunidad de hablar con los profesionales de trasplante, y es que no hay profesionales de la salud para poder dar respuesta a la actividad. Estamos hablando antes de la pandemia. Es realidad que con la pandemia todos los sistemas en el mundo se han visto afectados. Eso no ha sido solamente México. Pero en épocas prepandémicas, una de las grandes dificultades que tenían era de poder contar con profesionales en el área del trasplante para hacer la extracción de los órganos ya donados. Yo me ponía las manos en la cabeza cuando me explicaban de que no habían los cirujanos suficientes para poder hacer extracción de un hígado o de un corazón o de un pulmón en una región determinada en México. Un órgano ya donado. Entonces, creo que hay problemas estructurales más importantes y de base que merecen una atención prioritaria antes de llevar a este cambio. Y de nuevo te repito, Héctor Jaime, yo no estoy en contra totalmente de la presunción legal de donación para nada. De lo que estoy en contra es de no hacer una socialización adecuada y una implementación adecuada de esa nueva norma. Y
el último paso, si me permites, para concluir yo mi disertación del tema de la ley, es el monitoreo. Si la norma establece o no, cómo se verificará que se observe la regulación, si identifica o no las sanciones, si determina cómo y quién las aplicará, si considera si las sanciones tienen el efecto esperado sobre la conducta esperada, si es sencillo el procedimiento y si establece un mecanismo para presentar inconformidades y la norma los presenta. Sí, a mí me parece de manera clara que lo que tú estás comentando es algo cierto, pero es algo cierto no solamente para trasplantes. Nosotros estamos proponiendo como fracción parlamentaria de Acción Nacional, de hecho, la gran reforma que se hizo para que hubiera una garantía explícita aún en trasplantes para menores, que eso que está limitado a ciertos lugares, está limitado a los lugares que el propio gobierno había dicho. Es decir, pero hoy sigue teniendo dinero para trasplante de menores. No se han hecho los esfuerzos del fideicomiso ni por parte del Senatra para que se incrementara para trasplante a mayores. Pero el dinero ahí está. Es decir, y la pregunta es si se jala o se empuja. Pero sí, lo que es mira, qué interesante lo que comentas de que el dinero ahí está. Hay un comentario en el chat donde nos dice, no es que no hayan cirujanos, es que no hay medios suficientes para ir por los órganos donados. Peor aún, si me lo explican de esta manera. O sea, que no me digan que no existe una vez una persona ha donado sus órganos, se deben de contar con todos los recursos necesarios para poder ir y hacer la extracción de esos órganos. Son objetos muy valiosos, ¿no? Que no se pueden desperdiciar. Entonces, hay tantas necesidades de fondo, de estructura, que seguramente que hay otras soluciones para aumentar las tasas de donación en México, más allá de en este momento hacer un cambio en la legislación. Pero no son excluyentes. Yo no los veo excluyentes. Si ahorita evaluáramos lo hecho del 79 para acá, se han hecho elementos para evaluar a partir de los objetivos y resultados esperados. Especifica si la evaluación será parte de la ley o de un compromiso político. Precisa qué datos se utilizarán y el cronograma de acciones a desarrollar. Establece los criterios para modificar o reemplazar la norma si esta no consigue sus objetivos. Y por último, evalúa si el objetivo se ha cumplido, si los impactos han sido los esperados, incluidos los costos y los beneficios, si no se han presentado consecuencias imprevistas o efectos colaterales superiores a los esperados. A mí me parece que esta iniciativa llega en un momento óptimo, dado la centralización de servicios de salud. Ya no van a poner decir, es que los estados no hacen las cosas. No, bueno, pues el dinero es federalizado para los no asegurados. Ahí está el recurso. Y a mí me parece que lo que ha sido, por lo que tú señalas, y coincido plenamente, porque esfuerzos hemos hecho en diferentes áreas. Yo desde el legislativo te puedo decir que me encuentro con la conciencia muy tranquila de estar siempre viendo por el interés de la gente que está sufriente y con enfermedades crónico-degenerativas, que la institución formal creada por el gobierno mexicano para fortalecer los órganos, pues no ha sido capaz de convencer para que tengan más presupuesto, que puedan caminar. Me encantaría que el doctor Aburto nos dedique unas palabras sobre este tema, ¿no? ¿Está ahí el doctor Salvador? Adelante. Sí. Hola, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. Veo como que está esto muy empantanado y definitivamente hay que hablar con datos duros, datos precisos, y el análisis estadístico sobre las donaciones de órganos en el periodo 2021 fueron 1,491, de las cuales 642 fueron por negativa familiar y 805 fueron por otras causas, dentro de las cuales está falta de un adecuado mantenimiento al posible donante, falta de hacer las pruebas serológicas, incluyendo el PCR, falta de poder conseguir los medicamentos para el tratamiento de la inmunosupresión, falta de en qué ir o quién vaya por esos órganos, y esto realmente nos hace estar ante un sistema muy inequitativo. Por lo tal, cuando nosotros lo sufrimos todos los días, diario, tiene que pasar del hospital que le toca a otro que dice yo sí puedo y yo sí tengo. Entonces, creo que sí, efectivamente, esta situación es muy compleja.
y definitivamente, ¿para qué queremos más donantes si no tenemos con qué esa capacidad de respuesta del sistema público? El sistema privado no tiene ningún problema por ir por los órganos, pero yo creo que finalmente tenemos que analizar el problema de fondo, como bien ustedes ya lo mencionaron. Nada más quería abonar las causas principales del por qué no. Bueno, yo abonaría a ese por qué no, el por qué no se ha podido. Digo, cuando quien habla es el titular de este organismo, cuando quien habla pudo haber presentado algunas iniciativas, yo te puedo decir que nunca ha habido una iniciativa del Ejecutivo en materia de trasplantes en los últimos 20 años, por parte del Ejecutivo Federal, no solamente por el titular actual, sino por los que hayan estado en esa área, para tratar de hacer que las cosas fueran un poco diferentes. Entonces yo sí creo que me parece un absurdo decir que no, ¿para qué queremos más órganos? Bueno, pues si queremos más órganos, para que se planteen más pacientes y que no muera la gente. Pues el problema central es si el tema del problema que estamos planteando la ley, en vez de ponerlo en los pacientes que están muriendo por no tener un trasplante, en el costo que esté llevando el Estado por tener a pacientes ahora sin hemodiálisis o mucho menos que antes, o el problema es tener, ¿cuál es el problema? ¿Tener más órganos o el problema es que esté muriendo la gente por insuficiencia renal? Yo creo que no puede posicionarse el tema de decir, ¿para qué queremos más órganos, por amor de Dios? Pues me parece un absurdo. Si se ocupa dinero para formar y todo, bueno, pues que se haga el plan de políticas públicas, pero no puede ser el problema que tengamos más órganos. Que me diga con datos duros, ¿cuántos murieron estando en lista de trasplantes sin haber sido recibido su órgano? Ese es el verdadero problema, no el número de órganos. Sí, no, definitivamente estoy de acuerdo. Por supuesto que lo que se ocupa son órganos y no precisamente el porcentaje de los que fallecieron, sino el porcentaje de la respuesta que estamos dando a la demanda. Antes de la pandemia era menos del 20% y ahora después de la pandemia apenas vamos en un 10% de respuesta a la demanda anual. Por lo tanto, el problema de fondo es el sistema, en donde no tenemos un sistema de salud equitativo, estandarizado, con una política pública nacional, con un financiamiento para todo el sistema. Ya lo habló la doctora Mara Medeiros, en Brasil hay 200 millones de euros para este programa. En España hay 4 millones de euros solo para la Organización Nacional de Trasplantes. En Argentina hay 9 millones de euros para que funcione el sistema. Entonces, se hace en México lo que se puede con lo que se tiene, de acuerdo al recurso que se asigna a las instituciones de salud. Y ese recurso que se asigna a las instituciones de salud lo tienen que estirar para poder dar atención a la demanda. Entonces, el ejemplo muy claro lo tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde sí están con sus recursos, tienen un presupuesto específico para donación, trasplantes, y son quienes más productividad tienen en este momento. Pero, ¿qué pasa con el resto? Y la respuesta está en que necesitamos una política pública con una política de Estado que pueda financiar todos estos aspectos. Doctor Héctor Ramírez Barba, usted sabe cómo hemos venido tratando esto desde hace mucho tiempo. No lo vamos a resolver en este momento. Usted ya mencionó que se va a aprobar esa ley. Bueno, pues que se apruebe, pero finalmente sí tenemos que seguir haciendo otras actividades muy de la mano con nuestros legisladores para poder conseguir y resolver el problema de fondo que es el financiamiento. Doctor Aburto, y lo digo con el respeto debido y también acepto la réplica. Dígame qué esfuerzo se ha hecho realmente para que esos 70,000 millones de pesos que de enero a junio de este año se le quitaron al Fonsavi no se hayan integrado para hacer trasplante. ¿Qué esfuerzo serio se ha hecho desde su coordinación misma para que el propio Consejo de Seguridad General autorice que se incorporen los trasplantes de adultos? Dígame qué esfuerzo serio se ha hecho para que ese dinero que ya se quitó, que no va a estar ya ahí, porque se mandó a Hacienda, no haya sido para tener a los pacientes en hemodiálisis mientras llega el trasplante. Creo que estamos en falta, doctor. Y eso es lo que ya no estamos dispuestos a seguir permitiendo. Sí, definitivamente la respuesta de la Administración, de la Secretaría de Salud, porque esto no es nuevo, se dijo públicamente a los representantes de las diferentes bancadas en la administración anterior,
pues que la responsabilidad del problema era de nuestro gobierno, de nuestro sistema de salud, porque no estábamos invirtiendo en lo que se necesita. Y se dio esta pausa para ver que en esta administración realmente se invirtiera, como lo han hecho en otros países. El siguiente paso que han dado, el éxito que tienen, es porque es una política de Estado donde se tiene que el problema de salud pública se llama insuficiencia renal y que hay que invertir en donación de personas fallecidas para empezar a resolver la demanda creciente que tenemos. Entonces, definitivamente tiene toda la razón. No se ha hecho lo que se tiene que hacer a través de, pues, los tomadores de decisiones. Híjole, doctor Héctor Jaime, pues la Sociedad Mexicana de Trasplantes iba a ir a tocar las puertas del legislativo, porque lo que se tiene que hacer es dar más recursos y fortalecer el sistema, pero desde recursos humanos, organización, laboratorios. Simplemente no sabemos cuántos pacientes con enfermedad renal hay en el país, no tenemos un registro, y los desenlaces de los pocos trasplantes que hacemos tampoco los tenemos. Entonces, eso es realmente patético, ¿no? Son como muchos frentes que atacar, y bueno, todo esto hay que ponerlo en la mesa a raíz de esta reforma, pero créanme que nos verán por ahí muy seguido. No sé si nos hagan caso, porque cuando se hizo la reforma para atender a la población pediátrica, que me tocó ir con la doctora Alberú y con el doctor Rafael Reyes, ahí a la Comisión de Salud, se cubría a los niños, pero les cubrieron hemodiálisis en el preparativo para trasplante. Y los niños se quedan sin accesos vasculares para un trasplante, algunos niños, ¿no? Entonces también ahí hubo ciertas decisiones que no sé cómo fue a quién le preguntaron o cómo las tomaron, pero yo creo que, pues sí, hay muchas otras cosas que corregir. Antes, yo pienso que solamente esto de tácito a presunto, si no, tal vez no mejoren, ¿no? Pero mire, Mara, yo vine a esta conferencia y usted sabe que nos hemos recibido todo el tiempo y soy un luchador en esto, el doctor Aburto también. Yo lo que le puedo decir, sin simulación, es que al Senatra no se le ha quitado un solo peso en los últimos 4 presupuestos. Se ha aprobado lo que ha pedido el Ejecutivo. Que no haya la voluntad de parte del Ejecutivo para hacerlo, pues es muy complicado, porque en los últimos 4 presupuestos, solamente, porque es el 4º año que estoy como legislador, es mi segunda ocasión consecutiva de legislador en estos 2 periodos, solamente el primer año logramos readministrar y ponerle 1,250 millones de pesos más al sistema, para programa de obesidad, sobrepeso y un poco más para cánceres de niños. Pero no ha habido una sola solicitud del Ejecutivo. Los diputados en estas legislaturas no aprobamos el presupuesto, viene hecho desde el Ejecutivo, es la facultad del Ejecutivo presentarlo, porque después es muy fácil decir, eso fue lo que aprobaron los diputados. No es cierto, no le cambiamos ni una coma siquiera. Entonces, mientras el Senatra no levante la voz, pero pues como forma parte de la autoridad, pues no lo puede hacer, porque en cuanto lo haga el doctor Aburto lo van a correr, ¿no? Entonces, él no puede decir, la verdad es que se necesita más dinero, porque faltan tantos personales, tantos profesionales, en tantos centros lo vamos a hacer. No es posible que no se pueda mover en un helicóptero que se ocupe, que no se pueda poner los trasplantes. Bueno, pues el dinero ahí estaba. Yo lo que digo es la tragedia y esta doble simulación. Y sí, la preocupación real que sí tengo es que me digan que el problema es que va a haber exceso de órganos. Como tenemos hoy en Guanajuato, si alguien ocupa trasplante de hueso, pues se lo podemos mandar. Y se ocupa, gente que ocupa trasplante de córnea, es impresionante que no pueda tener un trasplante de córnea. En el sector privado ahí no hay problema. A ver, el Sistema Nacional de Salud incluye la posibilidad de coordinarse con los privados y con la asistencia social. Bueno, ¿y qué caso tiene que le pongamos el riñón si no vamos a tener para los inmunosupresores? ¿Y por qué no vamos a tener? Yo por eso digo que prefiero ser el mediastino, porque está empujando el sistema y no esperar a que alguien jale el sistema. Y eso, Mara, que quede muy claro. Y por eso ahorita, frente al propio titular, lo estoy diciendo. Y ahí están los elementos, porque ahí están los datos duros en el presupuesto. Yo le puedo decir ahorita cuánto pidió para el Senatra, cuánto hay dinero de medicamentos y cuánto asignado a medicamentos de patentes para trasplantes. Se lo puedo decir en el presupuesto.
no se incrementó ni siquiera el 3%, ni siquiera el 3%. Y esos medicamentos se incrementaron en promedio los genéricos, porque hoy ya se utilizan genéricos para trasplantes, se incrementó el 8%, o sea, va a tener menos capacidad. Y no lo digo esto como una crítica, sino como cuál es el escenario en el cual tuviéramos que empujar un poco más. Yo debo reconocer en el doctor Aburto a un aliado, debo reconocer en ustedes a un aliado, debo reconocer a la gente que está buscando que su familiar tenga un trasplante, un aliado. Imagínate si no tendría gratitud ahorita con María Paula, que desde España a una deshora se está desvelando para participar con nosotros. Y podremos equivocarnos, pero lo que no podemos equivocarnos es decir, oye, no está bien que hoy otro niño más se le murió a sus papás entre sus dedos, habiendo la posibilidad de un trasplante, porque yo no conozco hoy que se haya hecho el reporte. Se perdieron 15 riñones porque no hubo a quien trasplantarse. Dios guarde la hora que nos pase eso en México. Sí puede ser que en trasplantes que requieren mucho más tecnología, un trasplante de hígado, un trasplante mixto de pulmón y otras áreas, pudiera ser complicado, pero trasplantes que se hicieron hace ya 40 años, como es trasplante de riñón, trasplante de córnea. Bueno, estamos batallando para los trasplantes más ordinarios, que es la transfusión sanguínea, ¿no? Sí, qué tragedia. Y la ley ha tenido cambios hasta para trasplante, que te comenta el doctor Aburto, porque también ha hecho comentarios muy importantísimos cuando pretendemos hacer una ley. Trasplante de células germinales para infarto, colocación. Bueno, la ciencia avanza con pasos agigantados y las leyes no tanto. Y yo creo que si hacemos esto soft, obviamente podemos entrar a discusiones filosóficas. ¿Quién es el dueño de un cadáver? ¿En qué momento deja de ser un organismo con derechos para la civilización? Y hay muchísimas discusiones en el tema, pero ahorita yo quisiera enfocarme en lo que nos motivó para estar aquí, Mara. O sea, y que lo que motiva que los invitados españoles nos hayan dado esta cátedra importante, la que motiva que un comprometido director del Senatra, como es el doctor Aburto, digo, se encuentra limitado, porque al final él no determina qué va a decir Hacienda, de cuánto le va a poner. Él pudo haber puesto muchísimo más. Oigan, es que ocupamos que el trasplantado tenga no solamente el medicamento, sino las pruebas. El seguimiento. Bueno, el INMEGEN, el Instituto de Ciencia Genómica, hoy con células blanco y con todo el tema, le quitaron el 50% de su presupuesto. El Hospital Infantil de México, donde se hacían los trasplantes de hígado, yo denuncié que en el presupuesto 2023 va con 50% menos en medicamentos. Sí. Bueno, pues, entonces, por eso yo sí creo que no dimensionemos tan de cerca con lupa esto, que a mi juicio deberá ser un vector que jale, como jaló aquel primer trasplante de riñón hecho en México, fuera de la ley, que no estaba permitido. Visto así, burdamente, pero en la esencia, claro que estaba permitido, porque la vida es el eje de nuestra existencia y el Estado tiene el deber primario de garantizarla. Claro. Otro aspecto del cual no hemos hablado es la parte de educación, doctor, porque para poder tener donantes, pues se tuvo que haber hablado de esto en las familias y pues eso es educación desde primaria, diría yo, ¿no? Pero bueno, estoy viendo el tiempo, ya son 2:20, no sé si Rodrigo quiera decir algunas palabras con todo esto que hemos tratado aquí. Sí, bueno, la verdad estoy emocionado por escuchar esta disertación de estos temas que hemos tocado cada quien, a lo mejor en reuniones pequeñas, pero el poderlo poner ya en un escenario así como es esta sesión, la verdad sí es emocionante. Yo creo que más que tenemos los problemas identificados y creo que lo que tenemos que hacer es sumar voluntades. Yo creo que el doctor Héctor Jaime, con todo el conocimiento legislativo que tiene, sé que es un aliado de nosotros y nos puede apoyar. Obviamente la óptica de él es muchísimo más amplia que la de nosotros, ya que la de nosotros pues es la óptica profesional del trasplante. Entonces yo creo que puede ser un buen parteaguas para empezar a cambiar todo lo que ya se platicó, ¿no? Es evidente que un cambio en la ley no va a resolver el problema, o sea, no a partir del día siguiente que se publique el cambio va a haber una ola de donadores y vamos a llenarnos de órganos. Eso es totalmente real, no va a pasar.
pero esperemos que a partir de este cambio de ley, poniendo el tema sobre la mesa y con aliados como la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, pues podamos trabajar en lo que nos falta, ¿no? Sociedad Mexicana de Trasplantes, sociedades de pacientes que tenemos aquí conectados a asociaciones civiles y a profesionales del trasplante, entre todos, apoyar al órgano federal que es el Senatra y poder caminar en lo que nos hace falta, ¿no? Que es todo lo que ya se mencionó para no redundar. Creo que ha sido una sesión de verdad que hacía mucha falta y que la verdad celebro con mucho gusto. Gracias por el uso de la voz. Salvador. Sí, yo sí quiero aclarar y por supuesto que necesitamos muchos órganos, sin duda alguna, y que se están buscando estrategias para que esto se haga, pero también sabemos y estamos conscientes que lo que se necesita es una política de Estado. No nos andemos por las ramas. Esto es lo que se necesita. Segundo lugar, ningún riñón en México se ha dejado de trasplantar, afortunadamente. Hay esa capacidad de respuesta. Y tercero, nosotros como organismo nacional hemos hecho propuestas solicitando el presupuesto que se requiere para que funcione este sistema año con año ante Hacienda y ha sido rechazado. Entonces, no es que no estemos haciendo nada, estamos haciendo mucho. Sin embargo, la respuesta no ha sido la que se necesita. Y yo creo que sumando, como ya dijo el doctor, bien lo dijo el doctor Rodrigo López Falconi, sí necesitamos el apoyo de los legisladores, diputados, senadores. Lo acaba de decir muy bien el doctor Jaime Ramírez Barba, en función a que el ejecutivo es quien tiene que dar esa instrucción para que a través de las comisiones, a través de los legislativos, podamos conseguir y dar ese siguiente paso de decir dentro de nuestro presupuesto interno bruto, tanto es para salud y tanto es para donación y trasplantes como lo han hecho otros países. Solamente que no hemos encontrado la forma de poder llegar a ese siguiente paso que yo insisto cada vez que tengo la oportunidad del uso de la voz, necesitamos una política de Estado a través del Ejecutivo, a través de nuestros legisladores, para que México sea un país como otros ejemplos que tenemos en el mundo. Muchas gracias por la oportunidad. Pues muchísimas gracias a todos. Definitivamente yo creo que debemos de aprovechar esta coyuntura pues para darle un impulso a la actividad que desarrollamos y pues lograrlo de una mejor manera, que sea pues más equitativa y más transparente por el bien de nuestros pacientes, ¿verdad? Por ellos estamos aquí. Muchísimas gracias. Si me permites un anuncio, ustedes verán de fondo. Esta es la Universidad de Guanajuato, vean qué maravilla. Es una universidad que tiene como lema, la verdad nos hará libres. Y a mí me da muchísimo gusto que las palabras de María Paula, con toda responsabilidad, poniendo en cada diapositiva las citas que uno tendría que estudiar mucho para definir los temas legislativos, quedarnos de muchos más temas en el tintero, en mecanismos de evaluación económica y mecanismos de formulación de leyes y de creación, pero sí les puedo decir es que hay una voluntad impresionante, a menos de la fracción de la cual yo formo parte del Partido Acción Nacional, por mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y trasplantes, sin duda, que es un tema clave. Y también andamos buscando en otras áreas, en muchas más áreas, y estar con la sociedad abierta, platicando con ustedes, escuchándolos. Tenemos 2 oídos, 2 ojos y una boca. Queremos oír, queremos ver muy bien, queremos aprender. Y primum non nocere, soy médico, primero no dañar, también la ley es válida. Entonces, en este esquema estaríamos apoyando, y lo hemos comentado, una iniciativa presentada por una senadora de la República, del partido Morena, es un partido opuesto a nosotros, y que ya en un foro que hicimos en la Cámara, hubo un compromiso formal por parte de la fracción de Morena, pues ya de que pase al Pleno a su votación y ya veremos ahí cuál será el destino de esta iniciativa de ley y que estaremos también arropándola, obviamente con los transitorios correspondientes para que pueda tener los recursos. Y ya la aplicación de política pública, por fortuna, y yo me quedo con esa tranquilidad, estarán en manos del órgano técnico que preside muy atinadamente el doctor Aburto. Muchas gracias. Si me permiten, yo solamente quiero daros las gracias, felicitarlos a todos. Yo creo que este tipo de debates es
es necesario, es muy valioso. Sí, no, nada, simplemente daros las gracias, de verdad, que celebro este tipo de debates y adelante, que es lo que hay que hacer para mejorar el sistema en cualquier país, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a todos y pues seguiremos en contacto. Pronto. Gracias a todos. Hasta luego a todos. Paula, gracias Héctor. Un abrazo.